Hoy cuando ellas se juntan hablan de la ideología de género. Nos acompaña Agustín Laje, quien nos comentará y hablaremos con él sobre la ideología de género. Bueno, gracias Agustín por aceptar la entrevista. Empecemos comentando qué postula la ideología de género, qué trata de buscar. Bueno, la ideología de género es el fruto de un proceso que empieza desde la constitución del feminismo y, digamos, llega a su clímax en lo que se llama el feminismo de tercera ola. En una palabra, la ideología de género es la concepción anticientífica de nuestra sexualidad que la desarraiga de toda su realidad, de todo su dato natural, para dejarla simplemente a la explicación de la cultura. Es decir, nuestra sexualidad ya no tiene que ver con lo que es dado, sino con lo que es exclusivamente construido. La sexualidad humana es rica justamente porque es naturaleza y cultura. Lo que nos plantea la ideología de género es que la sexualidad humana es simplemente cultura, algo que es ideológico en tanto y en cuanto va a contrapelo de lo que la ciencia dura nos dice, la anatomía, la fisiología, la biología, la neurología, la psicobiología, etcétera, etcétera. Por eso es ideológico, porque es falso. ¿Y por qué la ideología de género en general quiere construir una nueva cultura? Porque quiere destruir la cultura vigente. Para construir una nueva cultura tenés que destruir la anterior. Y la ideología de género se enmarca en un proyecto político que nosotros llamamos neomarxismo o nueva izquierda, que es el título de nuestro libro. Entonces la ideología de género aparece más bien como una estrategia de construcción, de deconstrucción de cultura para construir algo que los ideólogos del neomarxismo ni siquiera han puesto todavía sobre la mesa como un contenido claro. Ya, y con todos los peligros y consecuencias que ya hemos visto tanto en tu país como en países europeos, ¿qué podemos hacer frente a la ideología de género? Nosotros con Nicolás hemos adoptado una consigna que consta de 3 componentes. Formarse, informarse y actuar. Hay que formarse para poder interpretar la realidad. Solamente con información, sin información no entendemos lo que subyace a los hechos que acontecen diariamente. Pero si nos quedamos simplemente con información y con formación y no actuamos, entonces dejamos que esto siga avanzando, siga corriendo. Entonces a la formación y a la información hay que sumar acción que se traduzca en un movimiento de masas, en una reacción frente a los ideólogos del género que en todos los otros países han tenido vía libre para hacer lo que quisieran. Aquí en Perú se está dando afortunadamente esta cuestión de la acción que debe ser complementada con información y con formación para poder ponerle un alto a tiempo. Listo, entonces ya saben, hay que formarnos, informarnos y actuar. Cuando ellas se juntan, hablan de la ideología de género y su impacto en la mujer y en la familia. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Mira, yo quisiera saber ¿por qué la diferencia entre hombre y mujer en cuanto a sus características, tanto físicas y psicológicas, antes eran vistas como un don, incluso un complemento, incluso para la formación de la familia, pero ahora cuando uno habla de diferencia se ve incluso como algo discriminatorio, como tenerle odio a la mujer, subyugar a la mujer? Entonces, ¿por qué estas diferencias ahora se ven como algo negativo? Estamos asistiendo a una campaña publicitaria, a una campaña ideológica, a una campaña de acción psicológica que intenta hacernos cambiar la percepción de la realidad. Entonces, Aristóteles decía que cuando alguien cuestiona lo obvio, no hay que explicarle, hay que castigarle. Bueno, un poco no se trata de castigar a nadie, pero quiero poner de manifiesto lo que se decía en alguna época donde este tipo de distorsiones, esta distorsión de lo evidente no existía, ¿no es cierto? Y bueno, ante semejante campaña de acción psicológica, de repente uno tiene que salir a la palestra a decir lo que es obvio, un poco a decir que el rey está desnudo, ¿no? Y hay que hacerlo, es necesario, porque efectivamente se ha intentado cambiar la percepción de la realidad, se está intentando cambiar el sentido común, y esto es una orquestación ideológica, política, cultural y militante, y está muy bien financiada además, así que ellos, los que sostienen estas supersticiones, cuentan con una estructura, una parafernalia muy importante. Los que estamos en contra no tenemos esa estructura, pero tenemos la verdad y la evidencia de aquello que es cognoscible con los sentidos.
Así que hay que dar esta batalla. Claro, porque incluso se intenta masculinizar a la mujer de una forma un poco ridícula y ella misma se subestima al intentar masculinizarse porque ella cree que justamente su esencia de ser mujer es algo negativo y por eso quiere ser otra cosa de lo que en realidad es. Y bueno, creo que sí es importante lo que dices, pero evidentemente ahora las cosas están al revés. Se intenta darle otro sentido a lo que significa ser mujer y se está quitando la esencia. Esta es una ideología que atenta contra el instinto de conservación de la especie humana y contra el instinto de propagación, contra el sentido biológico, contra lo más íntimo y profundo del ser humano. El instinto de conservación es inherente a la condición humana, te diría más, es inherente a la condición de un ser vivo, ni siquiera de un ser humano. Y esto es una ideología autodestructiva, absolutamente forzada, porque hay que forzar lo más propio que tenemos, que es el afán de sobrevivir, de supervivir. Detrás de esto está la izquierda, eso tratamos de enfatizarlo con Agustín, porque es verdad que la ideología de género es la superstición ideológica que nos acecha y nos amenaza, pero es un derivado de una ideología más compleja y de un interés ideológico político más complejo que está atrás. Esta es una máscara. El comunismo mató en menos de un siglo 100 millones de personas, de manera tal que su brutalidad, que es inherente, está vigente ahora a través de otros mecanismos. Nicolás, el aborto y la ideología de género, ¿cómo se están relacionando actualmente? Entonces, hay presión por parte de la ideología de género para las feministas que ahora quieren legalizar el aborto incluso en todas sus formas. Pero por supuesto, esto es una agenda progresiva que va adquiriendo diferentes pasos. Por ejemplo, acá en Perú, que afortunadamente la ideología de género no tiene el mismo nivel de avance que en otros países, de repente hemos notado a lo largo de esta intensa semana que el aborto es un tema menor de discusión, ¿no? No digo que sea un tema menor, es un tema gravísimo, es un tema menor de discusión. De hecho, es una de las primeras veces que alguien, después de tanta nota que hemos dado, nos pregunta sobre el aborto. Quiere decir que no es un interés a la orden del día, sino pero esto va a estar disputándose en muy poco tiempo más. Es una agenda progresiva, es parte integrante muy importante de la agenda de la ideología de género, y yo no he visto marchas de Ni Una Menos o marchas feministas aquí en el Perú, pero sí en Argentina, sí. Y es manifiesto el clamor para legalizar el aborto, o sea, para legalizar el genocidio infantil, porque imagínate, legalizás el aborto, la cantidad de crímenes infantiles que se podrían llevar adelante, con el agravante de que se está incitando e induciendo a la mujer a que sea ella misma la que mata a su propio hijo. O sea, es una cosa macabra realmente. Si uno dice que es diabólica, te van a acusar de místico, pero realmente desde el punto de vista racional y moral es muy difícil defender a semejante pretensión, ¿no? Y por última pregunta, ¿qué pasa con la familia? Y hablando de un tema más general, la ideología de género va a impactar de una manera negativa en la familia. ¿Tú crees que incluso se puede perder la estructura tradicional de familia? Se la puede debilitar muchísimo, se la puede debilitar, desarmar, desarticular, y la familia está siendo atacada por todos los frentes. Por ejemplo, en esta guerra de sexos del feminismo, donde se ataca al macho, donde se denuncian patriarcados inexistentes, donde está todo el tiempo denunciándose una violencia de género inexistente. Esto puede sonar un poco chocante para el que nos mira, requiere de una explicación, pero la violencia de género como concepto no existe. Lo que está mal es la violencia como tal. Todo lo demás de que el hombre, digamos, requiere una explicación especial, pero hay toda una construcción ideológica que fomenta la división de la pareja. Y que además hay toda una propagación ideológica que pretende generar parejas alternativas, reñidas con el orden natural, presentadas como tan fructíferas y saludables como la pareja, como la de hombre y la mujer, y todo esto sin que nadie pretenda atentar contra la libertad de nadie, es fomentar hábitos operativos que no se corresponden con el sentido común ni con el orden natural. Al mismo tiempo se fomenta el conflicto entre los padres y los hijos al fomentar, porque la ideología de género tiende a eso, la pedofilia y el incesto, y además el propio homicidio de los padres hacia los hijos mediante el aborto.
Entonces sí, hay un ataque psicológico, político, jurídico, propagandístico para que la familia quede reducida a la mínima expresión posible. Porque si se reduce a la familia a la mínima expresión posible, es más fácil llevar adelante una revolución cultural, porque la familia es un ámbito de contención psicoafectiva y es un freno a estas corrientes ideológicas negativas. Nicolás, muy importante hablar del tema de familia, en la ideología de género y en la mujer. Gracias, Nicolás, por la entrevista. No, gracias por el interés.